de las reflexiones de algunos de los filósofos contemporáneos aparece la pregunta por la urgencia de un pensamiento, ¿no? ¿Y qué quiere decir pensar lo contemporáneo? Vieron que ahí en el texto yo traía la reflexión de Giorgio Agamben, que es este pensador que ya hace años se preguntaba qué es ser contemporáneo, ¿no? ¿En qué sentido uno puede ver y pensar lo que está viviendo en este momento? Es decir, nosotros estamos de alguna manera clave en una situación histórica inédita y que muchos dicen de experimento social, de experimento político, que ha estallado las categorías que muchos teníamos para pensar, tenían, por supuesto, y la urgencia del pensamiento tiene que ver con preguntarnos si esas mismas categorías que teníamos para pensar nos sirven hoy. Y si las seguimos sosteniendo, ¿en qué sentido lo hacemos? Si no hay algo de la experiencia vital, de lo que vivimos, la experiencia, ¿vieron ese concepto de experiencia que pone la Rosa, sobre todo a jugar, ¿no? No en el sentido de los años que acumulé trabajando y entonces yo, cuánta experiencia que tengo, no, sino la experiencia en el sentido de lo que irrumpe, de lo que produce un acontecimiento que en cierta manera no era esperado. Y cuando la pensamos en educación y en la formación, la experiencia viene del lado de lo formativo. ¿Por qué? Porque es en la experiencia, en eso que no está absolutamente controlado. Vaquero dice, no es un experimento la experiencia. La formación no es entrar a un laboratorio donde yo tengo todas las variables controladas y los procesos calculados para saber el producto que voy a obtener cuando termine el experimento. Todos y todas que estamos acá y tenemos transitados los institutos y los territorios, sabemos que la formación docente es un trabajo artesanal en torno a una subjetividad, ¿no? Y digo subjetividad no en el sentido de individualidad, sino a una subjetividad colectiva que forma para, y que esa formación tiene mucho que ver con lo que hacemos quienes conformamos los institutos, pero tiene que ver con ese sujeto, que es artífice de su propia formación. En un punto, nadie se forma solo por otros. Nos formamos, nos autoformamos. Bueno, ¿de qué manera entonces pensar cómo esta experiencia que vivimos actualmente nos forma o no? Yo lo comentaba con las colegas en uno de los encuentros que tuvimos, una de las conferencias de Boaventura Santos refiere a la cruel pedagogía. Y me atrevía, no sé, si lo tuviera Boaventura le preguntaría, ¿no? Si podemos poner en conjunción la crueldad con la pedagogía. Si la crueldad enseña, si la crueldad forma o nos disciplina. Claramente formar no es disciplinar, ¿no? Por lo menos por ahí vamos, digamos. Entendemos que si algo aprendimos todos estos años y pensamos juntos, juntas, es que el disciplinamiento tiene que ver con pensar a un sujeto que puede ser formateado, que puede ser controlado y que puede ser sancionado. En instituciones, ¿no?, de encierro, diría Foucault, en las cuales podemos ejercer un dominio sobre una subjetividad
que luego va a cumplir lo que yo quiero que cumpla y que obedezca, ¿no? Ahí es donde entra a tallar esto que Liliana decía en torno a la autoridad. Si la autoridad la pensamos del lado de la dominación, no es autoridad, desde el punto de vista en que lo venimos trabajando. Ahora, si la autoridad la pensamos del lado de la formación de los sujetos, es una autoridad que se reúne y que se articula con la emancipación. ¿Por qué no pensarlo de esa manera? Si en educación, en formación docente, ejercemos una autoridad, pero para que ese sujeto sea suficientemente libre, incluso para contradecir lo que mi autoridad dispone. Entonces, para volver a lo que estábamos iniciando, digamos, para pensar este contexto, yo creo que sí, que nuestras categorías en uso tienen hoy una enorme validez, que en muchos casos se refuerzan su sentido, y esas categorías tienen que ver, en principio, con esa trama institucional de la que tanto hablamos, en la que pensamos, y que una y otra vez se nos escurre de las manos, ¿no? Ustedes que tienen la responsabilidad de dirigir instituciones, de coordinar procesos en las instituciones, saben muy bien que esa dimensión institucional, cuando ponemos un pie en el instituto o en la institución donde trabajemos y somos docentes en otros niveles, pareciera que se disgrega, se dispersa, ¿no? Y entonces aparecen las demandas, la dirección puede parecer un espacio aislado, en cada aula se produce algo a lo mejor a veces disociado de lo que quisiéramos proponer, y todo el tiempo quien dirige una institución, quien coordina procesos como son los equipos de enseñanza superior, en el caso de ustedes, o en el caso de los CIPE, quienes están allí pensando un proceso de transformación institucional, están trabajando todo el tiempo para reunir fragmentos, enlazar lo que se desconecta, ¿no? Lo que aparece separado, lo que enseña un docente y en el aula de al lado, nada, desconectado, se enseña por ahí otra cosa. No porque no podamos mostrar paradigmas y conocimientos diferentes, sino porque hay un proyecto formativo que está dando sentido a lo que pasa en cada espacio. ¿Qué nos pasa hoy? Bueno, esa trama sin espacios y sin tiempos habituales parece, al principio del aislamiento, se nos apareció estallada, directamente suelta, con hilos que volaban por todos lados y con cierta desesperación, ¿no? Porque decíamos, bueno, ¿cómo reponer una trama sin el encuentro material, sin estar ahí con los otros, sin los espacios, sin el cronograma? Y entonces, justamente creo que en un segundo, tercer momento, si ustedes quieren, por lo menos mi experiencia en la universidad, en las cátedras ha sido esa, fue la de ir reponiendo de a poco el sentido de una trama que se teje más allá de los muros, de las paredes y de los espacios físicos. Y advertir que las instituciones pueden, o la institucionalidad puede generarse a través de otros medios, aunque no la reemplaza, por supuesto. Mi idea es que esto que estamos hoy sosteniendo en este momento,
genera un lazo, ustedes están construyendo un espacio común, el espacio de lo común que son las instituciones. En este momento lo estamos haciendo, pero esto no reemplaza de ninguna manera lo que ocurre en nuestras instituciones, en las aulas, en los pasillos, en las salas de docentes, en las discusiones alrededor de proyectos, cara a cara, porque ese trabajo se hace con la materialidad de nuestros cuerpos, y con la voz, y con la imagen, y con nada, y con los conflictos también, con eso que nos pasa en todas las instituciones. O sea, hay algo de esa trama institucional que ya veníamos pensando como conceptualización desde diversos lugares, si ustedes quieren. Con Sandra Nicastro lo hicimos tomando el concepto de trayectorias formativas, de trayectoria como cuestión institucional, que después en la segunda parte voy a retomar un poquito más. Por mi parte, como mencionaba Liliana, lo vine haciendo con el concepto de autoridad, porque justamente yo pienso la autoridad no en el sentido de ese rasgo individual de alguien que tiene autoridad, sino una autoridad que se sostiene porque hay una institución, y a la vez la autoridad sostiene a la institución. Es la institución formadora la que tiene autoridad. Nosotros la encarnamos un ratito, si nos la creemos sonamos, y somos temporariamente portadores de la autoridad de la formación. Entonces, trama, trayectoria, autoridad, categorías que hoy tienen vigencia, creo que tienen plena vigencia y que requieren que las volvamos a tomar y a redefinir y a repensar para hacer nuestro trabajo. Y también hay una pregunta que a mí me parece que toca, ¿no?, de alguna manera todas estas categorías, que es hoy, ¿quién es el otro? ¿Quién es esa otra que está ahí interpelándome con su diferencia, sea estudiante, sea docente, sea directivo, no importa, el otro o la otra que a la que no accedo, ¿no?, directamente. Cuando estamos en la presencialidad tampoco accedemos directamente a nadie, y el lenguaje siempre es equívoco, y siempre estamos, ¿no?, ahí intentando construir un sentido común en común, pero tironeados por la pregunta de, bueno, pero ¿y este otro, esta otra? ¿Qué le pasa? ¿Por qué no viene? ¿Por qué falta? ¿Por qué deja? ¿Por qué no hace el trabajo que tiene que hacer? ¿O por qué sí? ¿No? Esa pregunta, ¿por quién es el otro?, me parece que hoy, sobre todo, ¿no?, me parece que se plantea en torno a nuestros estudiantes, sobre todo cuando nos preocupa la ausencia, la imposibilidad de sostener su trayectoria, y se nos vuelve, por esto que decía hace un rato Mirta, por esa indefinición de la barrera entre lo público y lo privado, se nos vuelve una pregunta más acuciante, ¿no? Porque está en su casa, tiene problemáticas o tiene hijos, hijas, no puede asumir esa posición de estudiante con todas las dificultades y los entrecruzamientos de trayectorias que se dan, ¿no? Ahí hay trayectorias de vida que se enlazan con la trayectoria formativa. En el mejor de los casos, se enlazan. A veces las trayectorias de vida impiden las trayectorias formativas. Y entonces
es ahí donde entiendo que tenemos que retomar esa pregunta por las identidades, tal vez, cómo las pensamos, cómo propiciamos identidades narrativas, no identidades cerradas, ¿no? Como si fueran diagnósticos, ¿vieron? Yo que vengo de la psicología y trabajé muchos años como psicóloga en equipos de orientación, el pedido de que decime qué le pasa, dame el diagnóstico, porque entonces si yo sé qué le pasa, quién es, como si fuera un rótulo que a mí me permitiría develar toda dificultad, ya sea para colaborar o no, o para excluir, ¿no? ¿Cuántas veces nos dicen, dame el diagnóstico porque esta escuela no es para él o para ella? Bueno, hay algo en torno a repensar el tema de las identidades que, a mi entender, también colabora en hacernos hoy, en visibilizar hoy algunas cuestiones, pero no visibilizarlas para sancionar ni para impedir, sino para tomar decisiones, O sea, ustedes están en una posición que es de autoridad, según la entiendo, tanto sea un equipo directivo como un equipo de coordinación. Allí se ejerce una autoridad porque se toman decisiones y esas decisiones tienen que ver con múltiples dimensiones que se van cruzando allí y un propósito claro que es el sostenimiento de las trayectorias de los estudiantes y de todos, ¿no? Y de todas. Yo comparto ahora un momento, algunas ideas que quisiera desplegar. Luego en la segunda parte vamos a hacer una profundización de algunos de estos conceptos y también dejarles en todo caso, además del escrito, una especie de clase, ¿no? Que elaboré como para que podamos seguir pensando al interior de las instituciones. A mi entender, bueno, el desafío de hoy es pensar en torno a algunos ejes articuladores que tienen que ver con las trayectorias formativas, en el sentido en que lo veníamos trabajando con Castro, ¿no es cierto? No como biografías individuales. No, la trayectoria no es esa historia singular, particular, en la que porque pude, porque no pude, porque me casé, porque los hijos, sino que la trayectoria formativa es cómo se entrelaza esa biografía singular con una institución que me ofrece espacios, tiempos, relaciones, formatos diversos, maneras de ir sosteniéndola. Y que tiene un sentido esa trayectoria formativa, por supuesto, en una historia y en una afiliación de la formación docente, en este caso en la provincia de Córdoba. Y un eje articulador que creo que es hoy también un motivo, no conozco exactamente la política, digamos, que atiende este vínculo, esta relación, pero la relación entre la formación docente y los niveles obligatorios para los que forma. ¿Cómo pensarla hoy? ¿Cómo pensarla hoy y siempre? ¿No es cierto? Y no es ninguna novedad lo que les digo. ¿Cuántas veces la formación docente nos ha quedado aislada como si no estuviera allí permanentemente el desafío de construir docentes para esos niveles con esos desafíos particulares? En el momento en que trabajábamos en el Infod, a partir de la ley, ¿no?, nacional de educación, el gran desafío era pensar qué docente para una escuela secundaria obligatoria, por ejemplo. No es lo mismo
formar a alguien para una escuela que va a ser obligatoria y que va a recibir jóvenes estudiantes de sectores sociales que nunca habían accedido a la escuela secundaria. Por lo tanto, la formación docente recoge ahí un guante, ¿no?, que la interpela profundamente. Yo creo que hay algo, entonces, de esa posición directiva y de coordinación que entrelaza estas múltiples dimensiones que yo fui ahí mencionando y que son dimensiones que siempre estuvieron presentes, ¿no?, en términos de una dimensión política, tanto en el sentido de porque ustedes se inscriben en una política educativa y de la formación docente de la provincia y nacional, como en el sentido de lo político más amplio, en un sentido más amplio, como la producción y la generación de un lazo que no está dado, en la producción de novedad, de aquello que habilita nuevas posibilidades. Disculpa, Beatriz, Claudia, Alejandra tiene abierto el micrófono y eso está digital. Gracias. Perdón. Entonces, una primera dimensión me parece que es situar esa posición directiva y de coordinación en términos políticos. No político partidario, ¿no es cierto?, sino de cara a un encuadre que es más amplio y que le da sentido a esa posición. Que la ejercemos luego según nuestras características, según nuestro oficio. No sé si recuerdan, con aquellos que trabajamos en otro tiempo, recuperábamos esta idea de François Dubet, por la cual él dice que todo trabajo docente, particularmente él estudió, investigó el trabajo docente, se sostiene como en tres pilares. Uno es el rol, el otro es el oficio y el otro es la personalidad. Al rol te lo dan, ¿no es cierto? Te dan un rol, haces un concurso o vas a un acto público y el rol figura en un papel. Ahora, ¿cómo ejerces ese rol? Va a tener mucho que ver con el oficio que construyas, que aprendas, que formes vos para ejercer el rol, te formes con otros, habites estos espacios como en los que ustedes están en este momento. Y luego hay un componente que es la personalidad de ese Dubet, que implica ese toque que uno le pone, ¿no?, a cierta manera de ejercer el oficio, que puede ser más propicio o menos propicio para que el oficio se lleve a cabo. Ahora, miren lo que va a decir Dubet. Cuando las instituciones decaen, cuando se debilitan, cuando no sostienen el trabajo docente, todo queda centrado en la personalidad. Entonces quedamos individualmente sosteniendo una posición que debiera ser institucional. ¿Se entiende? No es que estamos resignando lo que la personalidad le aporta al oficio ni al rol, para nada, porque también eso lo hace vivo, ¿no es cierto?, al ejercicio del oficio. Lo podemos pensar con la autoridad, por ejemplo, ¿no? Uno podría decir, la autoridad que alguien tiene en una institución no es de él, decíamos hace un rato, la ejerce en nombre de una institución, pero en el mismo momento la construye día a día con otros, porque hay requerimientos, porque tiene que escuchar, porque tiene que detenerse a ver qué necesitan esos colegas docentes para hacer su trabajo.
o qué requieren esos estudiantes para sostener su trayectoria. Entonces su autoridad se va amasando artesanalmente todos los días. Y ahí va a jugar su personalidad, por supuesto, pero la autoridad va más allá de ese sujeto individual a título personal. La autoridad se ejerce en pos de, ¿no?, de un reconocimiento de ese territorio que es la institución. Y por supuesto hay algo entonces ahí en el equipo de conducción y en la función de coordinación que no puede eludir el trabajo con otros y con otras. No hay autoridad sin un otro. O sea, es una relación. Tenemos el hábito o la manera más habitual de pensarla es que alguien es autoridad. Pero si ustedes van a la bibliografía, sobre todo filosófica, la autoridad es un vínculo, es una relación, y el otro te la da. Está hecha de reconocimiento, dice Coyer. Alexandre Coyer, que es un filósofo que estudió el tema, dice, la autoridad no está sustentada en el dominio y en la obediencia de alguien que acepta o que se soporta ese dominio. Se sustenta en el reconocimiento. Alguien puede obligar a otro, lo puede obligar por la fuerza, coerción, violencia. Sí, y va a obtener obediencia, probablemente, pero eso no es autoridad. En todo caso, es un ejercicio de poder. La autoridad está hecha de reconocimiento, por lo tanto, la autoridad te la da el otro. Eso es lo interesante. Y para ejercerla, por supuesto, en educación sobre todo y en la formación, requerimos de ese trabajo con otros, que supone una escucha permanente. Y por supuesto un reconocimiento del contexto social, histórico, territorial, institucional. Ahora, yo les diría, ¿qué sostiene, les preguntaría, ¿no? ¿Qué sostiene la posición directiva y de coordinación pensada en este sentido de un accionar político? ¿Qué los y las sostiene a ustedes en ese lugar? ¿Qué dirían? Tenemos el chat, así que teníamos ahí, tal vez ir recogiendo. No te escucho bien, Mirta. Que tenemos abierto el chat, tal vez Okay. pueden acompañarte con algunas reflexiones frente a tu pregunta. Ok, voy leyendo. Alguien pregunta por el tiempo, la institucionalidad y el tiempo, por la multiplicación, la triplicación del tiempo. Después lo tomamos. El trabajo colectivo, escucha, diálogo, el trabajo en equipo, el encuentro con otro, el trabajo colaborativo, la política educativa, acompañar, la escucha. Porque digamos, si hay una hipótesis en todo este trabajo es pensar cuáles son los apoyos y los sostenes que ustedes tienen para ejercer la función que ejercen. La hipótesis que sin esos apoyos no es posible ejercer la función. Y hoy no nunca. Y entonces, para poder tomar decisiones
decisiones. Por supuesto, todo lo que ustedes están diciendo es así, un proyecto común, toma de decisiones, el saber, el trabajo con otros, ¿no? Es lo que se va repitiendo en lo que ustedes están diciendo. Ahora bien, son tantas dimensiones que yo invito, digamos, a cuando analizamos, como si desarmáramos, ¿no? Ese rompecabezas que arma la posición de autoridad de alguien que coordina o de alguien que dirige una institución. Esas dimensiones son múltiples y están en general todas presentes cuando ejercemos nuestro trabajo, ¿no? Por supuesto que hay una dimensión política, como lo que mencionaba hace un rato, política en el sentido amplio y en el sentido tal vez de lo que la política educativa jurisdiccional, por ejemplo, dice, determina sobre las trayectorias o sobre el espacio de la práctica, hoy que es un tema sensible absolutamente en todos lados, ¿no? Hay una dimensión organizativa. Ustedes decían recién, se nos multiplica el tiempo. Y entonces, ¿cómo hoy ejercemos una función de organización en torno a un tiempo que ha estallado en términos de ese cronograma establecido que teníamos y que nos hacía funcionar una institución de una manera determinada? Por otro lado, el tiempo se nos ha estallado no solo en el trabajo, también en la vida cotidiana, en la vida familiar, en la intimidad. Lo que ha hecho el aislamiento es justamente intervenir en esa variable humana que es el tiempo y que en un sentido ha interrumpido un tiempo histórico en el que veníamos insertos y en otro sentido nos ofrece una especie de continuidad en donde todo pareciera lo mismo, ¿no? No sé si les pasa, les debe pasar, se sientan a la mañana en la computadora y difícilmente se puedan levantar más que para ir al baño, ir a buscar algo para comer, porque el cuerpo en ese sentido manda, pero justamente, ¿no? Aparece ahí una continuidad que es muy difícil de interrumpir. Por más que uno lo sepa y se lo proponga. Bueno, digo, entonces, apoyos, sostenes para la función directiva y de coordinación, para tenerlos presentes porque con estas dimensiones luego uno puede trabajar en la construcción de dispositivos institucionales. Es un reconocimiento que hacemos y un análisis, porque después uno puede decir, bueno, yo ante esta situación voy a tomar tal dimensión, me voy a parar en esa dimensión y voy a trabajar profundamente con ella, porque justamente lo más complejo que tiene la posición directiva, sobre todo la directiva, ¿no? Y después veremos con los coordinadores, las coordinadoras, es cuando la intervención se vuelve querer transformarlo absolutamente todo y no hacer o no ejercer algunos recortes de intervención o objetos de intervención que nos van a permitir diseñar en forma mucho más localizada aquellas acciones que tenemos que llevar a cabo y que tenemos que lograr también que otros las lleven a cabo, ¿no es cierto? Yo diría también hay una dimensión normativa que forma parte de la dimensión política, por supuesto, pero que es que la normativa habilita y que impide, a qué le pone límite. Y si esa normativa tiene una letra, ¿cómo la interpretamos? Porque ustedes no son
ejecutores de normativa. Creo que lo saben por la experiencia. Ustedes son intérpretes de una normativa, porque esa normativa es una letra escrita, como las leyes, las resoluciones, ¿no es cierto?, que luego tiene que cobrar vida en las instituciones. Y para que eso tenga sentido, para que no sea una aplicación directa y automática de una letra fría, hay que interpretar. Yo creo que la función de ustedes es la de interpretar las normativas, cuando muchas de ellas son facilitadoras de las trayectorias y otras, ustedes me dirán, seguramente no tanto o nada. Por otro lado, hay una dimensión subjetiva que yo les decía recién, no pienso lo subjetivo solo en términos individuales, ¿no es cierto?, sino en términos de cómo construimos colectivamente una subjetividad responsable en términos de educativos y formativos. ¿De qué manera se forman esos y esas docentes o futuros docentes en la provincia con unos rasgos particulares? Porque hay una historia de la formación docente de la provincia, porque hay una manera de mirar los institutos, una manera de trabajar los institutos en relación a un territorio más amplio, o no, ¿no es cierto? Podemos hacer múltiples análisis en torno a esa subjetividad colectiva, que es la que encarna una manera de ser. Lo singular, por supuesto, lo singular está siempre en juego, ¿no? Lo decíamos hace un rato en relación a las trayectorias. Y bueno, la experiencia, la alteridad, la autoridad, son dimensiones que uno quiere matizar ante determinadas situaciones que tenemos definidas. Muchas veces, para que nos vuelva la posición directiva de coordinación. No estoy escuchando bien. ¿Y todos también me escuchás? Sí. Beatriz, se te corta. ¿Se está cortando? Se entrecorta. A ver, ahí volvimos bien, me parece. Bueno. Ahí está, me parece. Bueno, en definitiva, lo que les decía era esas múltiples dimensiones las tenemos que poner poner a jugar en un trabajo de análisis. Creo que la lectura situada de las instituciones se vuelve fundamental, y esto supone pensar con otros, con otras. De alguna manera, esto es lo que ustedes están haciendo en estos espacios. Y algo que, bueno, que ya veníamos pensando y trabajando anteriormente en diversos espacios de investigación y de formación, y que es cómo buscamos, cómo generamos otras relaciones entre teoría y práctica. Cómo disponemos de las teorías, como dice Foucault, como cajas de herramientas, como un destornillador, como una llave inglesa que me permite desarmar e interrumpir algunos procesos o darle continuidad a otros, ¿sí? Cuando digo interrumpir, digo, bueno, una intervención desde la teoría podría ser pensar, bueno, ¿cómo pienso, cómo tematizo la igualdad, por ejemplo? Y en ese sentido, ¿de qué manera se me vuelve una herramienta para poder retrabajar hoy qué quiere decir la desigualdad entre nuestros estudiantes en términos de darle continuidad o no poder darle continuidad a una trayectoria? ¿Y qué definiciones tomo? ¿A partir de qué lugar
en ese sentido, la teoría tiene que estar al servicio de crear una herramienta de intervención. Por eso me preocupa, porque esto es una herencia que tenemos no solo en los institutos, en las universidades, ¿no? Una forma de pensamiento por la cual la teoría está disociada de la práctica, está allá arriba. La práctica es otra cosa, ¿no? No me vengas a hablar de filosofía porque la práctica es esto que me está pasando. Mirá, se me van los estudiantes. Bueno, no, justamente, ¿no? Son las teorías, es el pensamiento alrededor de las teorías lo que a mí me permite generar otras herramientas. Y en síntesis, yo les diría problematizar lo que tengo adelante, el hecho que se me propone como conflictivo. Y esto me parece que hoy hace un rato las escuchaba hablar de la tremenda situación que están viviendo en la provincia en relación a los incendios, y pensaba, ¿no?, casi como un ejemplo doloroso de cómo la formación docente no está disociada de los territorios en los que interviene. Es decir, formar hoy a una docente no es, digo, no solamente con todo el reconocimiento que me merece un diseño curricular de una institución formadora, pero no es solamente transmitir exactamente esos contenidos establecidos, sino insertar esas maneras de pensar en un territorio particular, donde pasan todas estas cosas que pasan, donde hay un virus y donde no podemos ir a las escuelas, donde los chicos a lo mejor no tienen medios para conectarse y hay que elaborar cuadernillos y hay que acceder a las zonas rurales y hay que salir a ayudar a la comunidad porque se está incendiando el lugar. Eso forma parte de la formación docente. Porque el ejercicio docente es una práctica social. Y tendrán que saber, por supuesto, matemática, lengua, educación física, filosofía, para lo que cada uno se forme. Pero en el mismo momento, una formación política, en este sentido, porque tiene que ver con un territorio político. Es geográfico, pero fundamentalmente es lo que atraviesa la vida de la comunidad. Y ahí van a intervenir nuestros futuros docentes. Por lo tanto, hay un territorio en común y es en común con las escuelas para las que se forman, ¿cierto? Se entrelaza ahí. Es más complejo que las cuatro paredes de un instituto. Hoy más que nunca, creo. No sé, me venía este cuadro de Magritte con la condición humana, se llama, ¿no? Y Magritte lo que hace ahí es inquietarnos, como en casi todos sus cuadros, con la imagen de un paisaje, pero no sabemos si lo estamos viendo por la ventana o si ese paisaje es la obra que está plasmada en una tela. ¿Cómo pintamos nuestro paisaje de la formación docente? ¿Es propio de una especie de naturaleza que ya está ahí, abrimos la ventana y la formación docente pareciera desplegarse ante nuestros ojos? ¿O hay una construcción artística, si quieren, artesanal, y según cómo la pintemos, según cómo la diseñemos, va a ser, ¿no? Y eso requiere, por supuesto, de una capacidad de análisis y de análisis de experiencias concretas. Digo,
no es hablar de la formación docente en un sentido amplio y genérico, sino que cada vez más me parece que necesitamos no perder de vista el paisaje global y en el mismo momento localizar la experiencia sobre la cual queremos trabajar. Quería leer un poquito lo que van diciendo sobre lo que nos atraviesa. Como formadores debemos sostener el deseo de seguir, de hacerlos sentir parte, construir lazos que se daban en la presencialidad, en los encuentros físicos. Es una gran pregunta, ¿no es cierto? ¿Cómo se sostiene ese lazo hoy, mediado por la tecnología? ¿Qué le da materialidad? Este encuentro que estamos teniendo, ¿estamos construyendo un lazo aquí y ahora? ¿Y qué es lo que le da esa posibilidad? Yo les comentaba a las colegas la vez pasada que en el cierre del primer cuatrimestre un estudiante, yo estoy a cargo de una cátedra en Filosofía y Letras, me dice, profe, lo que me gustó de lo que hicimos este cuatrimestre es que cuando leo sus textos la escucho su voz. Y pensé, hay algo de la materialidad de la voz que la tenemos presente acá. Escuchar la voz de Mirta, de Andrea, de Liliana, sus modos de decir, le da materialidad al encuentro. No es solo la pantalla, está bien, las vemos en la pantalla, pero hay una inflexión, un gesto, un énfasis. Bueno, quienes saben de arte, ¿no? O quienes trabajan en esos temas, saben que, ¿no? la materialidad ofrece formas simbólicas de entender, no es solo materialidad, ¿no es cierto? Por algo para este estudiante, la voz, ¿no? Revestía esa posibilidad de darle humanidad a un texto. Bueno, yo diría, porque creo que tenemos unos minutitos a lo mejor para que puedan comentar algo o para leer por ahí lo que van poniendo en el chat, en lo que vamos a seguir trabajando con los colegas, equipos coordinadores y de coordinación de enseñanza superior. En este sentido de poder reconocer en esa trama muy compleja, ¿no?, del contexto actual y de la formación docente en el contexto actual, aquellos problemas, pero a construir, no el problema ya dado, ¿sí? Sí, tenemos un problema, que se caigan las trayectorias de nuestros estudiantes y nuestras estudiantes, sí. Ahora bien, a mí no me alcanza con ese dato, lo tengo que construir con componentes y elementos diversos, voces de los estudiantes, de los profes, de diversos elementos que a mí me van a permitir ampliar la mirada. Y luego que amplío la mirada y reconozco o armo ahí un problema para intervenir, recorto por dónde voy. Bueno, voy a ir por los ingresantes. Claramente, quienes están ingresando hoy a una carrera en 2020, y es sumamente complejo, ¿no? ¿A dónde están ingresando? ¿A dónde se van a sentir filiados, digamos? ¿A dónde van a reconocer una institución que los está recibiendo? ¿Los está recibiendo una institución? Bueno, ahí podemos pensar un recorte y entonces eso nos va a permitir componer un dispositivo. Si es a través de un trabajo específico de recepción de esos ingresantes. O tengo que trabajar, no,
¿no? Porque el dispositivo no es una acción sola, no es hago el taller de bienvenida, no sé. Como decía el otro día una colega, sí, nosotros aprendimos a tallerizar todo, pero un dispositivo es otra cosa. Si no trabajo con los docentes y las docentes de primer año, ¿cómo pensar ese tramo de la trayectoria, que es sensible? ¿Cómo los están pensando esos y esas docentes a quienes están ingresando? ¿Cómo los piensan en el sentido de cómo acceden a ellos y a ellas para hacerlos ingresar a una cultura académica en este contexto? Por lo tanto, el dispositivo, que es lo que vamos a seguir trabajando, compone espacios diversos, tiempos, por supuesto, formas de relacionarnos. A lo mejor en este contexto hay materias que tienen que reunirse y articularse para generar un proyecto en común y no sostener a lo mejor la misma forma, el mismo formato en que venían en la presencialidad. ¿Habrá otras experiencias formativas para quienes estén hoy entrando a la carrera? Digo, por poner un momento de la trayectoria. Otro momento álgido, por supuesto, es la práctica, que ahí no me quiero ni meter, pero sé que ustedes lo están haciendo, ¿no? Es decir, cómo se van nuestros y nuestras estudiantes hoy de la formación docente. Bueno, nada, comparto con ustedes estos cuadros de Claudio Gallina, que es un pintor argentino, como él acostumbra a intervenir los espacios escolares, y en este caso nos coloca ahí, ¿no? Estos jóvenes en espacios que no sabemos del todo qué son, ¿no? Están mediados seguramente por conocimientos, por tareas, parecieran hojas clásicas, ¿no? De resolución de ejercicios, pero a la vez están en otro espacio. ¿En qué espacio estamos? ¿Dónde habitamos hoy? Yo estoy aquí en mi casa, pero a la vez estoy con ustedes, ¿no? De alguna manera estoy en Córdoba, de alguna manera estamos pensando juntas la formación docente en la provincia. Liliana dice, 1000 disculpas, me tengo que pasar a otra reunión, me quedo pensando mucho. Gracias, Liliana, gracias, la seguimos. Hermosos cuadros, es importante también cómo interactúan los y las estudiantes entre sí, exactamente. Qué lazos se forjan entre pares, ¿sí? Pero cómo, de alguna manera, esos lazos no son espontáneos. Tenemos que poder producirlos, generarlos, armarlos a través de actividades, experiencias, formas de relación con los textos. ¿Vieron qué difícil que es leer hoy? Leer un libro. Ni hablar de ficción, ¿no? Digo, pero sentarse a leer. Entonces, hay algo de movilizar esas maneras de vincularse con el conocimiento, con saberes diversos, que creo que tiene que ver con esto que dice la colega de crear lazos entre pares, en donde no necesariamente las docentes estemos conduciendo estos espacios.